porque eres hermoso, Padre. Y ahora, mi Dios amado, clamamos todos para que el pastor sea usado grandemente, para que sea el Señor dando palabra de lo alto, para que sean sus labios llenos de un carbón encendido que sea puesto por el Espíritu Santo de Dios. Que sea el Espíritu Santo de Dios usándolo grandemente, que no sea su carne predicando, sino que seas tú, Padre Celestial, tu Espíritu Santo, trayendo esa palabra al pueblo, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a recibir tu exhortación. Ayúdanos, Señor, a recibir tu edificación. Ayúdanos, Señor, a recibir tu consuelo, Padre. Abrázanos, Señor, y llénanos de tu fuego, del fuego de tu Santo Espíritu, Señor. Y que caiga sobre este varón en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sí, Señor, dispongo toda mi mente, mi corazón, mi espíritu, todo mi cuerpo, Señor, en estos momentos, que sea sujetado todo a la guía del Espíritu Santo, Señor. Quita toda carne de mí, solo quiero que hable el Espíritu tuyo, Señor. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Cuando llegamos a la iglesia y nos reunimos a alabar al Señor, tenemos que estar contentos, tenemos que estar gozosos, porque ¿cuántos aún estamos vivos? Amén. Hay que darle gracias a Dios con nuestros labios, de corazón, darle gracias a Dios porque nos ha guardado. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de esta noche, digan conmigo: Jehová imparte excelencias de sabiduría, y es escudo a todo aquel que le teme y anda rectamente. Aleluya. Vuelvan a decir conmigo: Jehová imparte excelencias de sabiduría, y es escudo a todo aquel que le teme y anda rectamente. Aleluya. Las excelencias de la sabiduría de Dios descienden del trono del Eterno a todo aquel que le teme y que anda rectamente. Aleluya. ¿A dónde desciende la sabiduría de Dios? Digan conmigo: a los que andan rectamente, a los que buscan la verdad, la rectitud y la justicia. Solo Dios imparte sabiduría, inteligencia, conocimiento que desciende de su del tercer cielo hacia los que andan en caminos de rectitud. Dice Isaías 11, versículo 2, que vendría un hombre que iba a ser nuestro Mesías, que ya vino. ¿Quién fue ese hombre que vino, que se hizo hombre? El Cristo. Él vino a la tierra, se hizo hombre, murió, resucitó por nuestros pecados. El libro de Isaías nos dice que sobre Cristo iba a reposar los 7 espíritus de Jehová. ¿Cuántos espíritus tiene Jehová? 7. Diga conmigo: 7. Dice Isaías capítulo 11, versículo 2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. El espíritu de sabiduría. 2. El espíritu de inteligencia. 3. El espíritu de consejo. 4. El espíritu de poder. 5. El espíritu de conocimiento. 6. Y el temor de Jehová. 7. Entonces, ¿cuántos espíritus tiene Jehová Dios? 7. ¿Y cuántos reposan sobre Cristo? Los 7 espíritus. Digan conmigo: sobre Cristo reposa el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor a Jehová.
Entonces toda sabiduría que desciende hoy del trono del Padre, de Yahweh, Dios de Israel, desciende a través de Cristo, y a través de Cristo a los hijos de Dios, a los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Nada desciende del cielo que no venga a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra santidad viene a través del Padre, a través de Cristo, que pagó nuestros pecados hacia nosotros. Entonces Cristo Jesús recibió la plenitud del Padre, recibió los 7 espíritus del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el mismo Dios en carne y hueso que vino a morir por nuestros pecados. Amén. Entonces toda esta sabiduría que fue impartida en Cristo Jesús, esa sabiduría está ahí a nuestra disposición, pero nosotros tenemos que disponer de nuestra parte para recibir esa sabiduría. ¿Cómo recibimos esa sabiduría? Viviendo en un camino de verdad, en un camino de rectitud y en el camino de la justicia. Amén. No en caminos de mentira, no en caminos torcidos, y no haciendo injusticias, porque Dios no tiene nada para el impío. El impío lo único que tiene es la ira de Dios, que está siendo acumulada sobre su vida hasta el día que muere y se pierde por una eternidad. Pero Dios le da tiempo para que se arrepientan y se vuelvan a Él, que vengan a Cristo Jesús para la salvación. Ahora bien, ¿cómo nosotros recibimos esas excelencias de la sabiduría? Digan conmigo, ¿cómo yo puedo recibir las excelencias de sabiduría? En Proverbios capítulo 2, lecturamos del 1 al 15. Dice el versículo 1, Proverbios capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Primer punto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para recibir la sabiduría que viene del cielo? Digan conmigo, recibir la palabra de Dios. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Observen bien, para recibir excelencias de sabiduría que descienden del cielo, primero nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios. Segundo, guardar los mandamientos dentro de nosotros. Porque cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es una palabra que transforma el ser humano. Es la palabra de Dios que nos da excelencias de sabiduría. Pero también no solo oírlas, sino guardarlas dentro de nosotros. Dice el versículo 2, haciendo estar atento tu oído. ¿Qué tenemos que tener atento? El oído y a la sabiduría. Tenemos que tener el oído atento a la sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? Digan conmigo, del cielo. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Dice el versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Dice el versículo 5, entonces hay condiciones para recibir las excelencias de la sabiduría de Dios. Digan conmigo, sí. La sabiduría de Dios no es para todo el mundo. La sabiduría de Dios es para aquellos que, digan conmigo, los que reciben la palabra, los que guardan los mandamientos dentro de sí, los que tienen los oídos atentos a la sabiduría, para los que inclinan su corazón a la prudencia, para los que claman a la inteligencia, a los que le dan voz a la prudencia. Entonces dice la palabra de Dios, si tú buscas esas cosas como buscas la plata y escudriñas la palabra como un tesoro, dice el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, para recibir excelencias de la sabiduría, hay que recibir la palabra, guardar los mandamientos dentro de nosotros.
poner oídos a la sabiduría, inclinar nuestro corazón a la prudencia, clamar a la inteligencia, buscar la palabra de Dios como el oro, como la plata. Entonces vamos a entender el temor de Jehová, porque la palabra de Dios nos enseña que el principio de toda sabiduría e inteligencia es el temor a Dios. Toda persona que no teme a Dios no tiene sabiduría, es una persona insensata, es una persona necia, un necio, un incrédulo. Entonces dice, entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Pero hay que hacer estos puntos para obtener esa sabiduría de lo alto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para recibir la excelencia de la sabiduría de Dios? Ya lo lecturamos. Inclinar nuestro oído, guardar la palabra. Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Por qué debemos de guardar la palabra? ¿Por qué debemos de escudriñar la palabra? ¿Por qué debemos inclinar nuestro corazón a los mandamientos de Dios? ¿Por qué debemos de clamar a la inteligencia? Porque de Jehová viene la sabiduría. Digan conmigo, de Jehová viene la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Solo Dios puede darle al ser humano conocimiento eterno, conocimiento verdadero, conocimiento recto, verdadero, conocimiento justo. Y nos puede dar la inteligencia. Dice el versículo 7, Dios provee de sana sabiduría a los rectos. ¿A quién Dios provee de sana sabiduría? A los rectos, a aquellos que andan en la verdad, aquellos que andan en la rectitud y aquellos que andan en la justicia. Dios los libra, Dios los guarda. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿A quién Dios protege? Digan conmigo, los que caminan rectamente. Dios protege al que anda en perversidades. No, Dios lo deja hasta que un día tropiece con la pared, que vengan adversidades malignas a su vida y tenga que clamar al Dios del cielo y decir, Señor, yo me arrepiento, yo me vuelvo a ti de todo corazón, perdona mis pecados, y Dios lo salva. Pero no hay promesas para el impío si no se arrepiente. Primero tiene que venir a Cristo para entrar en las promesas de Dios. El impío tiene que venir a Cristo para recibir, para que Dios sea el escudo de él en su vida. Ahora bien, vemos en el Salmo 91, versículos 7 a 9. ¿Dónde está nuestro escudo? Dice Salmos 91, versículos 7 a 9. Dice la palabra de Dios, yo voy a ser tu escudo. Jehová dice, yo soy tu escudo. Mira lo que promete Dios. ¿Para quiénes? Para los que caminan rectamente. Dios dice en el versículo 7, caerán a tu lado 1000. ¿Cuántos van a caer a un lado de nosotros? 1000. ¿Y quiénes son los que caen al lado de nosotros? Digan conmigo, los impíos. Los que están en contra de nosotros. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Digan conmigo, Dios me promete que si yo camino en rectitud, en verdad y en justicia, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, porque Jehová es mi escudo. ¿Y cuál es la condición? Tenemos que caminar rectamente. Esta promesa no es para los impíos. Versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Qué dice Dios? Si tú caminas rectamente, tú vas a ver con tus propios ojos la recompensa de los impíos. Vamos a ver nosotros los impíos alrededor caer. Digan conmigo, sí. Entonces por eso es mejor andar con Dios. Porque la Biblia dice, ciertamente con tus ojos tú vas a mirar la recompensa de los malvados, la recompensa de los impíos. ¿Por qué? Porque yo te prometo a ti, si caminas rectamente, en la verdad, en la rectitud y en la justicia, que van a caer a tu lado 1000 y van a caer a tu diestra 10,000, pero a ti no te llegarán. Y ciertamente tú vas a ver la recompensa, tú vas a ver la venganza de Jehová en contra del impío.
Promesa para los hijos de Dios. Dice, porque has puesto a Jehová. ¿Por qué Dios es nuestro escudo? Porque hemos puesto a Jehová como esperanza de nosotros. Pusimos a Jehová como el Altísimo, como nuestra habitación, como esa casa fundada sobre la roca. Que vinieron los vientos con ímpetu, vinieron los ciclones, los huracanes, chocaron con esas ventanas, con esas puertas de la casa, con ímpetu, con fuerzas, y esa casa no cayó. Esa es la vida del cristiano que vive en verdad, en rectitud y justicia. La casa del insensato es aquel que no funda su casa sobre la roca, que la funda sobre el lodo. Que pone su confianza en las riquezas, pone su confianza en las cosas materiales, pone su confianza en su caminar y no pone su confianza en Cristo Jesús. Entonces Jehová es escudo a todo aquel que anda rectamente. Digan conmigo, yo voy a andar rectamente en la verdad y en la justicia. Porque Dios es mi esperanza y yo lo pongo como mi habitación. Continuamos leyendo Proverbios 2, versículo 8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, ¿quién preserva el camino de los santos? Digan conmigo, Yahweh, Jehová, el Dios de Israel. Versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Cuándo? Cuando nosotros andamos en los caminos rectos, haciendo lo que es verdad, haciendo lo que es recto, haciendo lo que es justo. Entonces dice Dios que Él preserva el camino de los santos. Nosotros somos santos no porque nosotros somos buenos, nosotros somos santos porque la justicia de Cristo, la santidad de Cristo fue imputada en nosotros. Por eso que nosotros somos llamados santos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nosotros vamos a entender justicia, vamos a entender lo que es verdad, lo que es rectitud, lo que es equidad. Lo contrario de equidad es iniquidad. Equidad es la verdad, son los caminos rectos. Iniquidad son los caminos malos, son los caminos perversos del ser humano. Y Dios nos guarda y nos lleva siempre en el buen camino. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Oír atenta la palabra de Dios. Poner oídos a la prudencia. Guardar la palabra de Dios en el corazón. Inclinar nuestro oído. Clamar a la inteligencia. Apartarnos de todos los caminos torcidos, y Dios promete que nos va a mantener siempre en el buen camino. Nada ni nadie puede engañar a un hombre o una mujer que camine en la verdad, en la rectitud y en la justicia. El diablo solo puede engañar a todo aquel que vive en la mentira, que vive en caminos torcidos y que vive haciendo injusticias. Dice el versículo 10 de Proverbios capítulo 2. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, ¿dónde tenemos que permitir que entre la sabiduría? Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Tenemos que amar la ciencia, tenemos que amar la rectitud, la verdad y la justicia. Dice el versículo 11, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia. Entonces, ¿cuál es la discreción? Que cuando alguien te cuenta algo, no lo pongas en las redes sociales. Cuando tengamos una conversación con alguien, es una conversación privada. Eso es ser discreto. Pero hoy en día estamos viviendo en tiempos traicioneros. Uno tiene una conversación con una persona y la persona lo convierte en un chisme. Lo difunde por todas las redes sociales porque hay envidia, porque hay celos, porque hay maldad. El pueblo de Dios está lleno de errores, está lleno de faltas, está lleno de fallas. Pero también el pueblo de Dios, muchos están operando bajo la maldad.
Dios no tiene problema con las fallas. Dios no tiene problema con los errores. Pero Dios tiene un gran problema con los que andan en maldad. Porque todo aquel que anda en maldad y no se arrepiente, tarde o temprano, Dios lo corta, lo mata. Hechos capítulo 5, Dios mató a una pareja por mentirosos, por ladrones, por quedarse con dinero. Dios los mató a los dos, a la esposa y al esposo. Escrito está en la palabra de Dios. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, Dios los mató a los dos por mentirosos y ladrones. Dice el versículo 12, dice que cuando uno camina así, dice que Dios nos guarda en los buenos caminos, dice que nos libra del mal camino. ¿De dónde Dios nos libra? Del mal camino. Dice, de los hombres que hablan perversidades. ¿De dónde libra Dios a sus ovejas? De los hombres que hablan perversidades, Dios los libra. Hay tiempos donde Dios tiene que hacer separaciones, Dios tiene que hacer cambios, porque cuando hay maldad, Dios tiene que cuidar a sus ovejas. Dios siempre va a cuidar al trigo. Pero sabemos que hay cizaña metida en las iglesias, y tarde o temprano la cizaña termina en el lago de fuego. Procuremos siempre andar en la verdad, en la rectitud y en la justicia, siendo como aquel trigo, que es el pueblo verdadero de Dios, que es la iglesia verdadera de Cristo. Nunca te pongas de parte con el impío, porque terminas en el infierno juntamente con él o con ella. Versículo 13, que dejan los caminos derechos. ¿Qué es lo que hace los que hablan perversidades? Dice el versículo 13, dejan los caminos derechos. ¿Qué dejan los perversos? Dejan los caminos derechos. Dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Eso es lo que hacen los perversos. Eso es lo que hacen los que andan en caminos torcidos. Eso es lo que andan en la mentira. Eso es lo que andan haciendo, lo que hacen injusticias. Han dejado el camino de la verdad. Han dejado el camino de la rectitud. Han dejado el camino de la justicia y están haciendo cosas malas. Y tarde o temprano Dios libra a las ovejas como aquel trigo en el granero, porque Dios es celoso por los de su iglesia. Dios es celoso por el trigo. Dios no tiene nada que ver con la cizaña. La cizaña le pertenece al diablo, el trigo le pertenece a Dios, y que Dios nos ayude que siempre seamos como aquel trigo y no como la cizaña. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, que se alegran haciendo el mal. ¿Qué hacen los perversos? Digan conmigo, los perversos dejan los caminos derechos, andan en mentira, caminos torcidos y haciendo injusticias, andan en la carne. Eso es lo que hacen los perversos. Mucho pueblo de Dios comenzaron en el Espíritu, comenzaron sirviendo a Dios, mostrando el fruto del Espíritu en su vida: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Pero un día le sucedió lo mismo que le sucedió a Satanás cuando estaba en el cielo, que Satanás tuvo, el Lucifer era el querubín más lindo que había en el cielo, la creación más hermosa de Dios, y dice que él estuvo bien hasta que se halló maldad en su corazón. Entonces Dios no tiene problema con error, Dios no tiene problema con las fallas, Dios tiene problema con la maldad. Cuando permitimos que nuestro corazón se llene de iniquidad, de perversidad, ahí comenzamos a caminar en caminos torcidos, y ahí viene Dios, y tarde o temprano, si no nos arrepentimos, nos corta, nos mata, caemos muertos. Dice el versículo 14 de Proverbios 2 que estas personas se alegran haciendo el mal. Ya no son fallas, ya no son errores, ahora es maldad, porque dice que se alegran haciendo el mal. Cuando uno se alegra en hacer el mal, ya eso no es falla, eso no es error, ya eso es maldad. Vuelvo a repetir, dice que esta gente que deja los caminos rectos de verdad, dice que se alegran haciendo el mal.
que se huelgan en las perversidades del vicio, se vuelven viciosos en toda maldad. Regresan a todos los caminos torcidos, porque todo aquel que no camina con Dios se vuelve a los caminos torcidos. Por eso que hay que permanecer en Cristo. Dice el versículo 15, cuyas veredas son torcidas. ¿Cómo son el camino estrecho ese de los perversos? Son torcidas esas veredas, y torcidos sus caminos. Se apartan y comienzan a caminar en los caminos torcidos. Nunca vayamos a cambiar la verdad, la rectitud y la justicia por caminar en caminos torcidos. Si queremos que descienda del cielo las excelencias de la sabiduría. ¿Cómo comenzamos a adquirir todas estas excelencias de sabiduría? ¿Cómo comenzamos a adquirir estas excelencias de sabiduría? Proverbios capítulo 15, versículo 33 dice lo siguiente: el temor del Señor imparte sabiduría. ¿Qué sucede cuando nosotros tememos a Dios, lo respetamos y lo honramos? Nos da sabiduría. Dice Proverbios 15:33, digan conmigo, el temor del Señor imparte sabiduría. La humildad precede a la honra. Entonces, cuando nosotros tememos a Jehová, Él imparte sobre nosotros sabiduría. Cuando nosotros andamos humildemente, Él nos honra. ¿A quién honra a Dios? Digan conmigo, a los humildes. A los humildes. Ahora, una persona humilde no es el que aparenta humildad. Una persona humilde no es el que camina con la cabeza para abajo, que no mata una mosca. Una persona humilde no son aquellos que andan y cualquiera piensa que son gente humilde. No, hay mucha gente humilde que son diablos por dentro. Una persona humilde, la humildad comienza con un rendimiento totalmente a Dios. Ese es el principio de la humildad. Eso fue por revelación. Un día yo le dije, Señor, ¿qué, cuándo, cómo es la humildad? ¿Qué significa la humildad? Háblame, Señor, de la humildad. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, el principio de la humildad es un rendimiento totalmente a mí. Ahora pongámonos a pensar por un segundo, ¿qué significa eso? Una persona humilde es aquella que depende de Dios todos los días, cada segundo de sus vidas. Una persona humilde no es la que aparenta humildad. Una persona que todavía no ha rendido toda área al Dios creador del cielo y la tierra es una persona orgullosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos que nosotros podemos hacer cualquier cosa en esta vida en nuestras propias fuerzas, nosotros estamos siendo arrogantes, estamos siendo autosuficientes, estamos siendo caprichosos, estamos siendo todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Nos hace orgullosos, pero cuando nosotros decimos, Señor, yo reconozco que yo soy polvo de la tierra, que soy como aquel gusano, que soy como aquella neblina que sale por la mañana y cuando sale el sol se desvanece. Cuando nosotros reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada, eso en sí solo te hace una persona humilde. ¿Cómo podemos adquirir aún más excelencias de sabiduría de lo alto? Digan conmigo, ¿cómo podemos adquirir aún más excelencias de sabiduría de lo alto? Santiago 1, versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, ¿qué necesitamos para tener más sabiduría de lo alto? Cuando nosotros pensamos que nos falta sabiduría. ¿Y quién aquí le falta sabiduría? A todos nosotros. Todo ser humano, todo cristiano le falta sabiduría, porque no lo conocemos todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie.
Dios no tiene favoritos. Dios no dice le voy a dar más sabiduría a este que al otro. Ahora, Dios nos va a dar según nuestra búsqueda de Él. Según nuestro caminar, Dios nos va a dar excelencias de lo alto. Si Dios va a darle más sabiduría a aquellos que tienen la palabra en el corazón, aquellos que inclinan su corazón a obedecer los mandamientos, aquellos que prestan oído a la prudencia, aquellos que claman a la inteligencia. Dios dice, yo te voy a dar a ti mucha sabiduría, pero hay que caminar en rectitud, en verdad y en justicia. Santiago 3, versículo 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Digan conmigo. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, sin favoritos y sincera. Digan conmigo nuevamente. La sabiduría que desciende del cielo. Primero que todo es pura. Segundo, pacífica. Tercero, bondadosa. Cuarto, dócil. Quinta, llena de compasión. Sexta, buenos frutos. Séptima, imparcial, sin favoritos. Y número 8, sincera. Esa es la sabiduría que viene de lo alto, y esa sabiduría desciende a través de Cristo Jesús a cada uno de todos nosotros que estamos buscando vivir una vida en la verdad, en la rectitud y en la justicia. Vamos a recibir la sabiduría pura, la sabiduría pacífica, la sabiduría bondadosa, la sabiduría dócil, la sabiduría llena de compasión, la sabiduría llena de frutos, la sabiduría imparcial y la sabiduría sincera. Pero esto es solo para aquellos que buscan la sabiduría de Dios y no se guían en sus propios conocimientos, sino que tienen la humildad para decir: Señor, yo te necesito cada segundo de nuestras vidas. Yo por sí solo no puedo hacer nada. Eso es una persona humilde. Que siempre recordemos que más vale adquirir sabiduría que oro e inteligencia que plata. Digan conmigo, que siempre recordemos que más vale adquirir sabiduría que oro e inteligencia que plata. Proverbios 16, versículo 16 dice lo siguiente: más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Digan conmigo, más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Esa es la preciosa palabra de Dios. Pero ¿para quién es esta preciosa palabra de Dios? Para los que caminan en rectitud. Para los que caminan en rectitud. Esta palabra de Dios, digan conmigo, si recibimos la palabra de Dios, si guardamos los mandamientos de Dios, si prestamos oído a la sabiduría, si inclinamos nuestro corazón a la prudencia, si clamamos a la inteligencia, si como plata buscamos a Dios, si escudriñamos la palabra como un tesoro, entonces vamos a entender el temor a Jehová y vamos a hallar el conocimiento de Dios. Entonces, cuando llegan la sabiduría, la inteligencia, las excelencias de lo alto, cuando tememos a Dios. Digan conmigo, la gloria es de Dios. Ayúdame, Padre. Ayúdame a andar sabiamente. Ayúdame a adquirir conocimiento, sabiduría de lo alto. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Pónganse de pie.
la mano en el corazón, reciban la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, pueblo. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, pueblo. Amén. Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, pueblo amado de Dios. Paz que sobreabunde todo entendimiento. Alce sus manos. Voy a ungirlos con el aceite, pidiéndole al Señor. Voy a hacer una pequeña oración por cada uno de ustedes para que el Señor los guarde de todo virus, de todo peligro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. También oro en estos momentos. Voy a orar primero por las naciones y después vamos a salir de Facebook Live. Oro en estos momentos por los hermanos que están en las naciones. Ahí mismo donde tú estás, alza tus manos y cierra tus ojos. Padre, mira los que están en línea en estos momentos, Señor. Padre, pon tu mano sobre cada uno de ellos, Señor. Bendecimos las familias que están en las redes sociales, Padre. Bendecimos a la iglesia de Cristo en todas las naciones, Señor. Bendecimos el avivamiento Emmanuel en todas las naciones, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú guardando, Señor, a todos los hijos de los hermanos que están presentes, Señor. Guárdalos a ellos, guárdalos de todo mal y peligro. Que no llegue el virus, que no llegue la pandemia a sus casas, Padre. Ellos están buscando la palabra de Dios. Ellos están buscando el camino de rectitud, el camino de la verdad y el camino de la justicia, Padre. Yo bendigo a los que están en las redes sociales, Padre, con toda bendición del Padre, toda bendición del Hijo y toda bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Los que están aquí, Padre, bendito sea tu nombre, Señor.